hay negocios que te van a pedir que identifiques los circuitos derivados de un centro de carga, pero no te van a permitir bajar los interruptores de los circuitos. Para eso vamos a utilizar el multímetro para identificarlos. Este es el multímetro. Vamos a identificar los circuitos a través de la corriente. Para eso, ahí vemos una A que es corriente y su símbolo, corriente alterna. Movemos la perilla, lo podemos colocar en 200 o en 20, pero si la corriente es baja, lo dejamos en 20 amperes. Con este multímetro vamos a identificar los circuitos derivados sin necesidad de bajar los interruptores. Termina de ver el video y aprende y aplícalo en el negocio o en las empresas que te lo pidan. Ese es un foco. ¿A qué circuito pertenece este foco? Lo encendemos. Este foco consume una corriente, entonces vamos a ir checando circuito por circuito y donde marque una corriente pertenece a ese circuito. Aquí vemos que nos da 0, 0. No hay incremento de corriente. En el siguiente circuito, que es el cuarto, vemos que nos da un valor de 0.16. Puede ser ese. Ahora apagamos el foco para ver si se va a 0 la corriente, para verificar que efectivamente sea ese. Es 0. Entonces ese es el circuito 4. Volvemos a comprobar, lo encendemos. Hay un incremento de corriente. El foco pertenece al circuito 4. Agarramos y lo ponemos. Como les mencionamos, hay negocios donde dicen tengo mis computadoras, por lo tanto no te permito bajar los interruptores, pero podemos identificar los circuitos aún sin bajar el interruptor. Por ejemplo, a este contacto le ponemos una carga con un foco y tiene que haber un incremento de corriente. Ese es el circuito 2, porque el 1 es de la bomba, ya no lo vamos a comprobar. Ese sería el circuito 3, marca 0, y vamos a ver el circuito 4. Observamos que hay un incremento de 0.49 amperes. Desconectamos el foco y vemos, tiene 0 amperes. Ese contacto pertenece al circuito 4. Así es como podemos entonces verificar a qué circuito pertenecen los focos y los contactos, poniéndole una carga. Ese es otro contacto de la misma área. ¿A qué circuito pertenece? Le ponemos una carga de un foco y nos vamos circuito por circuito a hacer la medición. Aquí no hay cargas ni equipos conectados, pero si tú estuvieras en un lugar donde hay computadoras, previamente harías la medición de cada línea y después verías el incremento o la variación. Aquí nos marcó 0.46. Entonces vemos que este contacto pertenece al circuito 4. Lo desconectamos, ya no hay corriente. Lo conectamos, hay corriente. Veamos entonces que estamos encontrando los circuitos derivados sin necesidad de bajar los interruptores. Vamos con el siguiente contacto, le ponemos la carga. Ahí pudo haber estado conectado una computadora a un lado y del otro lado del contacto ponemos una carga. Agarramos y vamos checando circuito por circuito. Donde haya un incremento, ese contacto pertenece a ese circuito. Termina de ver ese video y aprende, porque muchos negocios te van a pedir identificar los circuitos derivados. Claro, pero sin bajar, en este caso, los interruptores, porque está funcionando su negocio, su tienda, y entonces te va a servir este video. Termina de verlo. Entonces aquí podemos ver que ese contacto también pertenece al circuito 4. Vamos con la siguiente área, que es la sala. Vamos a hacer lo mismo, encendemos el foco, el cual ya está ahí. Después colocamos el gancho, porque de esa manera es como se mide la corriente, y vamos pastilla por pastilla o interruptor por interruptor, que es el nombre técnico. Donde haya una variación, incremento, como ahí, que en teoría todos los interruptores están en 0 porque no hay carga, pertenece. Entonces ahí hay un incremento de 0.17, lo podemos verificar. Para eso es recomendable que estén dos personas, uno encendiendo y el otro midiendo, y se van comunicando y se van diciendo, pertenece a ese circuito. El foco de la sala pertenece al circuito 4. Ahora vamos al contacto, una vez más le ponemos un foco probador. Vean que la primera pastilla está abajo porque pertenece a la bomba, ya no hay necesidad de subirla. Entonces vamos con el circuito 2, nos vamos después con el circuito 3 y posteriormente nos vamos con el circuito 4. Así es entonces como podemos identificar los circuitos midiendo la corriente. Les platico una experiencia
nos llamaron de Comisión Federal y tenían muchos equipos conectados. Entonces no nos permitieron bajar los interruptores para medir la corriente. ¿Y qué hicimos? Pues ocupamos un foco probador y íbamos conectando contacto tras contacto e íbamos midiendo la corriente en los circuitos, y donde había un incremento, así es como lográbamos identificar a qué circuito pertenece. Una vez más les menciono, aquí como es un ejemplo teórico, no hay carga, todo está en cero, entonces aquí hay un incremento, pero en la realidad no va a ser así. En la realidad van a haber equipos funcionando como computadoras, como cajas registradoras, en este caso también como las cámaras de vigilancia. Por eso es que no te van a permitir bajar los interruptores. Entonces tú lo que vas a hacer es, primeramente, es medir la corriente en cada uno de los interruptores. Mides la corriente y se supone que al poner un foco y al probar cierto contacto, va a haber un ligero incremento. Aquí estamos poniendo un foco de 0.5 amperes, pero tú puedes conseguir un foco de mayor potencia para que se vea más claramente el incremento. Entonces todas las tiendas, por ejemplo, si tú ves un negocio de una farmacia y te dicen, ¿sabes qué? Identifícame los circuitos, tampoco no te van a permitir bajar lo que es los equipos de cómputo, los contactos. Sí es posible que te permitan bajar momentáneamente lo que son los focos, y ahí también vas a ver el aumento o más bien la disminución al tú apagar un foco, y así es como detectas. Entonces ya tienes la opción, como estamos mencionando aquí, de cómo identificar los circuitos derivados sin necesidad de bajar los interruptores, porque en el video anterior se les explicó, y pues lo más fácil pues es bajar todos los interruptores y ir viendo área por área. Pero como vuelvo a mencionar, en los negocios como en las tiendas departamentales, en lo que es las farmacias, negocios de telas, si te dicen, oye, necesito que me identifique los circuitos, pues definitivamente no te van a permitir bajar los interruptores porque tienen equipos funcionando. ¿Qué te pareció esta parte del video de la explicación? ¿Ya lo has hecho? ¿Ya has identificado los circuitos a través de la medición de la corriente? ¿Tú crees que tú lo puedes hacer? Como te digo, muchos negocios, es una realidad, no tienen los circuitos identificados, y muchas veces cuando se va a tener que dar un mantenimiento, es necesario y es importante enumerarlos o tenerlos en cuenta, porque si no, pues literalmente tendríamos que bajar todo. Pero en los negocios no se pueden dar ese lujo. Entonces ya tienes una idea general de cómo medir la corriente y a través de esto identificar los circuitos derivados. Aquí solamente se hizo para un circuito, que es el circuito 4, pero así se puede hacer área por área, circuito por circuito, utilizando un multímetro. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos.